Buenos días, alumnas y alumnos, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de la segunda etapa de la legislación laboral. Esta segunda etapa abarca desde 1930 a 1970 y hablamos desde un principio de la implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo, que surgió en América Latina como consecuencia de la crisis mundial del año 30, impulsó las economías primarias a intervenir en sus mercados respecto a la creación de industrias. Ello se debió a la caída de la venta de los productos primarios a nivel internacional. Como todas las economías se encontraban en crisis, los compradores tradicionales dejaron de hacerlo. Tampoco se podía encontrar nuevos mercados que compraran esas mercaderías. Por lo tanto, la alternativa fue utilizar esa materia prima en industrias propias. Esto generó un aumento de la población ocupada en el sector industrial. Por ello, durante esta etapa se consolida la clase obrera, no solo como clase más numerosa, sino también como clase afianzada en el reclamo y la protesta por sus derechos. Como vimos, si bien durante la etapa anterior habían surgido algunas leyes que regulaban las relaciones laborales, estas no eran uniformes ni válidas para todos los sectores. Durante esta etapa hablamos entonces de la consolidación de la mayor parte de los derechos y de su implementación a nivel nacional. En parte fue posible por la sanción de leyes que veremos a continuación, pero también por la consolidación de los sindicatos como un grupo de poder que logró presionar a los diferentes gobiernos en la tarea de reclamar sobre el cumplimiento de los derechos laborales. En el año 1933 se sancionó la ley 11.723, a través de la cual se introdujeron algunas de las medidas protectoras más importantes para los trabajadores. Indemnizaciones y vacaciones pagas fueron algunos de los derechos más importantes para este sector obrero, aunque en ese momento solamente eran para trabajadores del sector comercial. Luego de numerosos reclamos del sector sindical, en el año 1945, a través del decreto 1740, el entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, generalizó el derecho a gozar de vacaciones pagas a los trabajadores de todos los sectores. En materia de protección al trabajo femenino, en 1934 se sancionó la ley 11.933, a través de la cual se estableció la licencia por maternidad obligatoria desde los 30 días previos al nacimiento y hasta los 45 días posteriores. La década del 40 se destacó por una gran cantidad de acontecimientos que sentaron las bases para consolidar al movimiento obrero en Argentina y otorgar un lugar destacado al derecho del trabajo y de la seguridad social. En ella comenzaron a surgir los primeros estatutos profesionales, destacándose el estatuto del personal bancario y de los trabajadores a domicilio. Se propiciaron la constitución y el fortalecimiento de los sindicatos, concebidos en aquel momento como factores de transformación social, y también colaboraban con la mejora de las condiciones laborales. Desde el ámbito oficial comenzó a implementarse la concepción social del trabajo como un elemento dignificador y de ascenso social, introduciendo normas de índole laboral que tuvieron por fin salvaguardar el trabajo y su familia. Asimismo, fue en aquella década que el Departamento Nacional del Trabajo, creado en 1912, adquirió el rango de Secretaría de Trabajo, con el nombre de Secretaría de Trabajo y Previsión, siendo el antecedente inmediato del actual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el marco de la institucionalización de esta rama del derecho y con el objeto de solucionar los conflictos que se suscitaban entre empleadores y trabajadores, en 1944 se crearon los primeros tribunales de trabajo. El año siguiente, a través del decreto 33.302, fueron consagrados por primera vez los conceptos de estabilidad en el empleo, los trabajadores de todas las actividades, el salario mínimo vital y móvil y el sueldo anual complementario, el aguinaldo. Una de las acciones iniciadas por el gobierno de Perón en relación a la legislación laboral sucedió en 1946, cuando se produjo la sanción de la ley que consagró el Estatuto del Peón de Campo. Por primera vez en nuestra historia se le iba a dar rango y categoría a los trabajadores de campo, con derechos y todo a partir de ese momento, que tan abandonados habían estado desde siempre. La regulación en este sector fue innovadora, ya que, como decíamos, ninguna de las leyes laborales anteriores lo amparaban.
Ya entrada la primera presidencia de Perón y con la reforma de la Constitución de 1949, el derecho del trabajo obtuvo rango constitucional. Fueron incorporados a la Carta Magna los derechos al trabajo, a la retribución justa, a la capacitación, a las condiciones dignas del trabajo, al cuidado de la salud y el bienestar personal del trabajador y sus familias, a la seguridad social, al progreso económico y a la agremiación. Aunque la Constitución Nacional de 49 fue suprimida tras el golpe de Estado de 1955, en 1957 se produjo una nueva reforma constitucional durante la autodenominada Revolución Libertadora. Si bien dicha reforma convalidó la derogación de las reformas constitucionales de 1949, incorporó a la Carta Magna el reconocido artículo 14 bis, especialmente referido a los derechos laborales. Debemos recordar que el proceso denominado Revolución Libertadora tuvo como objetivo fundamental desperonizar a la sociedad, es decir, borrar todo rastro de la existencia del peronismo. Por ello, durante este periodo se va a intentar destruir todo el legado de los años peronistas, como consideraban uno de los pilares fundamentales de la política del peronismo, la clase obrera. Este sector fue perseguido por su forma de pensar y su identificación con el peronismo. De esta manera se inicia un proceso de desindustrialización de la economía nacional. Como sucede con todos los golpes de Estado, se suspenden las garantías constitucionales, pero también durante este periodo se va a tratar de eliminar todos los derechos laborales existentes con anterioridad, impulsado justamente por el peronismo. Como todos los derechos constitucionales quedan sin efecto, los trabajadores no podían reclamar y tampoco hacer uso del derecho a huelga, que tradicionalmente había sido su método de protesta más eficaz. En relación al derecho a huelga, hasta 1957 la Constitución Nacional nada decía al respecto. La única aparición en un texto normativo se había dado a través del decreto 535 del año 1945, en el cual incluía el derecho a huelga en ciertos ámbitos, entre ellos los servicios públicos, y consideraba delito a la acción que hiciera cesar o suspender el trabajo por motivos ajenos a este. El decreto fue derogado luego por el gobierno de facto de 1955 con la reforma constitucional de 1957. El derecho a huelga quedó plasmado en el artículo 14 bis. En materia de derecho colectivo de trabajo resulta importante mencionar la sanción de la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo que tuvo lugar en el año 1953 y que aún se encuentra vigente con diversas modificaciones. Durante la década de 60 comenzó a dictarse numerosas normas y leyes dirigidas a regular aspectos de las relaciones laborales existentes, de las asociaciones gremiales y de la seguridad social, siendo la de mayor trascendencia en materia de derecho individual la Ley 20.374 de 1974 de contrato de trabajo, que con diversas reformas continúa vigente y constituye el cuerpo normativo fundamental de la materia, digamos. Bueno, espero que hayan entendido estos conceptos, esta segunda parte, habrá una tercera. Les dejo un saludo grande, nos vemos la próxima.